¿Qué tal, amigos de ¿Qué pasa Inter Miami? Bueno, no necesita presentación el lugar donde estamos junto a Juan Ballesteros. 0-0, Juan, ¿cómo te va, Juan? Ante todo. No, Figueredo no está en asignación, así que nos ha abandonado, nos ha dejado totalmente solos y a la buena de Dios, con problemas técnicos y demás que pero bueno, otro día explicaremos. Pero el tema es que tenemos mucho de qué hablar, así que antes que nada les agradecemos su apoyo, les invitamos para que se suscriban y para que estén con nosotros enterados de todo en Red de Fútbol. Y bueno, hoy vamos a hablar del Inter Miami. Acaba de empatar 0-0 como local frente a Cincinnati Football Club, sin Lionel Messi, sin Jordi Alba. Vamos a hablar, tenemos mucho de qué hablar. Vamos a ver el partido, de que escapa medio con suerte en el final por una sanción bastante polémica de María Victoria Penso. Jugamos con 12 en los últimos 5 minutos. De que el equipo resistió bien, jugó un partido digno. Después hablaremos de eso. Fue presentado antes del inicio del partido Rodrigo de Paul. Y vamos a comenzar con el tema de las ausencias importantes. Todo eso en el episodio de hoy, junto a Juan Ballesteros, aquí en el estadio, en el Chase Stadium del Inter Miami. Así que arrancamos por el tema sanciones. Messi y Alba decidieron que no iban a ir al Juego de las Estrellas. Don Garber, el comisionado, que habló, entre tantas otras cosas, de los posibles cambios de la liga, en cuanto al calendario, en cuanto al tema de los rosters, el límite salarial y demás. Bueno, Don Garber parecía que les daba un guiño al Inter, sí, excusando, diciendo, bueno, sí, el calendario muy cargado, pero, ¿qué fue? El jueves llegó la noticia. El viernes llegó la noticia de la sanción. Entonces, sancionados Alba y Messi, como dicen los reglamentos del Juego de las Estrellas, futbolistas que están convocados y no se presentan, sancionados con un partido. ¿Quién se habrá quedado en esta disputa ahora entre el club? Porque Inter Miami, a través de su presidente, dio una conferencia de prensa en donde criticó con bastante vehemencia la decisión tomada por Don Garber y la MLS. ¿Qué pasó? Hubo presiones del resto de los equipos, claro, que sí mandaron a todos sus jugadores. ¿Y por qué nosotros sí? Y Messi y Alba e Inter Miami no. Creo que hay mucho para hablar de por qué no deberían haber sido sancionados, más allá de la regla que respetamos, claro. Pero el caso de Inter Miami era muy particular por todo lo que viene representando a la MLS, claro, en una competencia tal vez la más importante a nivel de clubes como fue el Mundial de Clubes. Pero eso será para otro. Pero nada de eso está escrito en el reglamento, nada de eso se pone como excusa o como atenuante. Bueno, pero Jorge Mas dijo que tomaron la decisión el lunes. Ajá. Con la creencia de que no iban a ser suspendidos. Es decir, a ver, Mas no es un ingenuo, ¿no? Picardía criolla. Arriesgó, se está argentinizando el cubano, Jorge. Entonces, bueno, las cosas no salieron. Ahora, ¿quién habrá ganado la batalla final? Porque unos dicen, la MLS hizo lo que tenía que hacer, tal cual indica el reglamento. Pero ¿qué dijo también Garber? Esta regla hay que modernizarla. ¿Esto sabes cómo que es? Es como el doble toque de Julián Álvarez. Exacto. Después se cambia, pero en este partido, Inter, que encima de todo estaba justo, con la sanción de Falcón, con Allen que podía jugar pocos minutos. A ver, no tuvo 3 el equipo. Con Luján, jugó. Bueno, después vamos a hablar del partido. Está bien. Tranquilo, vamos a hablar del partido porque es largo. A nuestro gurú le gusta que vayamos paso a paso. Al gurú Santiago. Sí. Pero el asunto es que sin Messi sancionado, sin Jordi Alba, los dos estaban convocados para el partido de las Estrellas. El Inter ahí sin tener una excusa de lesión, porque se pueden ausentar jugadores que se constate que estén lesionados. No era el caso, no había sobrecarga, no había nada. Messi estuvo ahí al borde del campo, sí. Jordi Alba también. De Paul también. Exacto. De hecho, perdóname, Vizca, en el entrenamiento del viernes, mientras estaban entrenando, llega la noticia. Es decir, que Mascherano ahí tuvo que hacer una modificación en medio del entrenamiento. Ahora, tuvo que buscar un plan B, exacto, del cual vamos a hablar un poquitito más adelante. Claramente, en un partido tan complicado ante un rival que le había ganado con holgura al Inter Miami en el TQL Stadium en Cincinnati hace un par de jornadas nada más, el panorama no era bueno para este encuentro, sobre todo
sancionado Falcón, Ujú. Maxi Falcón por acumulación de tarjetas amarillas, lesionados en defensa tanto Ian Fry todavía como Noah Allen. Ujú. Allen se había lesionado en Sí. un partido del Mundial de Clubes. Sí, con el PSG. Correcto. Y con todo esto, evidentemente, el equipo tenía que, porque te faltaban 3 titulares y tenías muy pocas alternativas. Así que no era un tema menor, dentro de todo, Inter compitió bastante bien. En la jornada de ayer, ya agotamos el tema sanción porque es lo que marca la ley y hay que los jugadores tuvieron un poquito más de descanso. Opinen Opina la amigos. gente, Opinen. por supuesto, qué les pareció la movida del club y la movida de la MLS. Así que, obviamente, tratándose un programa de Inter Miami, uno puede más o menos intuir qué es lo que opina la gente. Pero presentado Rodrigo de Paul, el partido comenzó un poquito más temprano que lo habitual de las jornadas de la MLS, sobre todo las jornadas de sábado, y bueno, ha llegado de Paul. La transferencia, Juan, les contamos a la gente, por la información que manejamos, se había concretado una vez que el Atlético de Madrid fue eliminado del Mundial de Clubes. O sea, una vez que se cumplió el tercer partido, que si no me equivoco fue frente a Botafogo, es allí donde ya estaba todo arreglado entre los dos clubes, estaba todo arreglado entre el Inter Miami y Rodrigo de Paul, y Rodrigo de Paul ya directamente sabía que no se iba a presentar en la pretemporada del Atlético de Madrid, que había comenzado hace unos días. Entonces, de Paul llega. Se le pagan 15 millones de euros al Atlético de Madrid para la liberación de un jugador que todavía estaba bajo contrato, 31 años para De Paul, mediocampista, campeón del mundo, campeón de todo con Argentina, un futbolista de contrastada categoría, pero que había llegado a un punto final con el Atlético de Madrid. La gente del Atlético de Madrid en los últimos tiempos no estaba tan contenta con De Paul, era De Paul en la Argentina y otro De Paul en el Atlético, y evidentemente al Inter un jugador así le viene muy bien. Ciclo cumplido en Madrid, ciclo nuevo para De Paul en un equipo que lo necesita muchísimo. Ya se presentó hoy, la gente le mostró su cariño, estuvo un rato con Tini, su esposa, su pareja, su futura esposa, para fin de año tengo los confites, me parece, querido Vizca. Y Tini se va ahora porque va a tocar con Coldplay. Claro, ya se fue, estuvo y se fue. Qué alto están los dos, ¿no? Porque Rodrigo va a jugar con Messi y Tini va a tocar con Coldplay. Rodrigo ha jugado. No, bueno, por supuesto. Fue hasta te diría el que impulsor para que Leo sea campeón. Me parece que fue mucho más importante de lo que parece. De lo que dio a entender, de lo que mucha gente cree entender. Bueno, así que capaz Rodrigo ahora se va al recital en lo que puede ser un sábado agitado. Me parece que con esto Inter incorpora a un jugador que va a ser determinante en la gran posibilidad de que el equipo se convierta en el máximo favorito, ¿no? Porque, a ver, después analizamos el partido, como decías, pero ya dimos un indicio. 0-0, de a ratos Inter tuvo oportunidades de ganarlo. Sí, pero no te me vayas de Paul. Imagínate entonces... No te me vayas de Paul. No me voy, lo meto de nuevo. Cuando se vuelvan a enfrentar, posiblemente en playoff, con los mejores jugadores de cada uno, y De Paul va a ser una diferencia central. Mi máxima ilusión con Rodrigo es que mejore el rendimiento de Sergio Busquets. Claro. Busquets, lo comentaste miles de veces, y es un jugador que es el clásico 5 que le gustaba jugar solo en el medio campo. Y acá siempre tuvo que estar acompañado de uno, de otro, ya sea Redondo, ya sea jugando un medio 5, Bright. Claro. Cremachi de a ratos. Creo que De Paul puede cumplir esa función muy bien, y además es un jugador de primer nivel mundial. Sí, yo creo que se le va a acomodar más como lo que es un 8 o un interior derecho para complementarse y dejarlo a Busquets solito ahí. Creo que el que puede llegar a perder en esa función, aunque lo puede mover sobre la izquierda, es Federico Redondo. Sí. Entonces habrá que estar un poco atentos al tema de mercado. De lo que sabemos, cómo se gestiona la llegada de Rodrigo de Paul, aparentemente... Qué humilde que es, con el aparentemente. Aparentemente ahí se constituyó un fondo de inversión en Argentina con ciertas personas de mucha influencia que decidieron mover las piezas
para que Messi tuviera un mejor equipo. Sí. Algo que se merece. Algo que se merece. Entonces, esa fue la idea. La llegada de De Paul me parece que es el primer punto. Después veremos si esto continúa, porque creo que también tenés algún tipo de rumores en cuanto a que el Inter Miami no está terminado en el mercado, sino que esta es la primera movida y puede haber quizá dos más. Sí, sí. Antes déjame decirte algo. En Argentina con De Paul se habló mucho de que era un paso demasiado atrás en su carrera. A un año del Mundial. A un año del Mundial. Scaloni habría, vamos a ponerlo en condicional, porque no hablamos de esto directamente claro. con Scaloni, pero sí hay fuentes que indican esto, habría dado el ok para que Messi sea acompañado por De Paul en una frase del estilo: andá y traémelo a Leo hasta el Mundial. Acompañalo Hasta el Mundial. Guíalo. Y algunos me decían, lo sacrifican a De Paul por Messi y tal vez sea el mejor negocio. No lo digo lo sacrifican porque nosotros más que nada y que nadie queremos a De Paul aquí, que el equipo mejore. Pero todos sabemos que la liga no es la mejor de cara al Mundial. Pero último año de contrato para De Paul. O sea, o renovaba con el Atlético o era ahora o nunca, porque el Atlético quería hacerse algo de dinero. Entonces, si Inter lo quería recibir era ahora. Sin pagar, tenía que llegar este esfuerzo de parte de la pregunta es desde el lado de Paul. Sí, ¿no? sí. El debate para la gente, debate para la gente en Argentina es una buena movida para De Paul. Habiéndose hablado de una posible salida de Messi, entendiendo que su nivel no era competitivo últimamente en la selección argentina, ¿esto va a hacer que Messi mejore? No lo sabemos, pero De Paul fue el que, a ver, no vamos a ser irrespetuosos, así que lo mejoró a Leo en la selección. Pero hizo cosas. Le mejoró el entorno. Le mejoró el entorno, hizo cosas para que la historia termine como sabemos que Como dicen en España, lo arropó. Lo arropó. Bueno, viene a hacer la misma tarea acá, ¿no? Para llevarlo acá, ahí atrás, mirá qué lindo que está, ¿eh? Sí. Ahí lo vamos a ver jugar a Rodrigo y bueno, para llevarlo hasta lo que falta, muy poquito, porque falta un montón, pero eso mañana el Mundial. Exacto. A propósito de esto, ya habíamos hablado de que, bueno, aparentemente la MLS va entrando en un tema que le convendría mucho a Messi, aunque a Messi quizás ya no lo vaya a beneficiar, que es el hecho de el ajuste del calendario. No va a ser ahora, quizás sea recién en 2027. El ajuste del calendario para estar en sincronismo con Europa. Se va a dar tiempo a los clubes, se ha hablado de esto, a que los clubes, sobre todo los que están más al norte, mejoren su infraestructura para que de alguna manera o techen estadios o algo se pueda hacer para que se pueda jugar en la época que juega todo el resto del mundo, que me parece que también va de la mano un poco de lo que dijo Infantino aquí cuando habló de los descensos, ascensos y de constituir una pirámide de fútbol que fuese mucho más sólida para un país tan grande, enorme este país. Sí, Messi los ayudó tanto a crecer en la MLS y la MLS me lo castigó así. Bueno, en fin, negocios y reglas. Negocios son negocios, reglas son reglas, en fin. El dinero manda. A ver, los nombres. ¿Hay algunos nombres para el futuro? Tengo dos. Uno que viene sonando hace rato es el español Bartra, defensor de calidad, experimentado. Lo vimos aquí en Miami. ¿Me contaste? Yo lo vi en Miami. Y bueno, está cerquita ya. Parece que está cerca. Bueno. Se había renovado con el Betis. Esa es la noticia que yo tenía. No sé si es que va a jugar un año, va a jugar medio año allí y después se va a venir para acá. Pero es evidente que si vino a vacacionar, porque estuvo acá en el mes de junio en Miami. Sí, pero los refuerzos los quieren para ahora, ¿eh? ¿Sí? El mercado está abierto ahora. Pero, si hay que ir a buscar a Bartra, bueno, hay que... Mira, yo me acuerdo la frase de Jorge Mas, el presidente de Inter Miami, en el invierno de este país, el verano sudamericano. Plata no es lo que nos falta. El tema son las reglas en cuanto al fair play financiero o en cuanto al salary cap o sea, hay jugadores que están fuera por ser jugadores designados de esa situación del tope salarial. Y después están aquellos que no. Cierto. Y el otro, que está bastante cerca también, es el uruguayo Pelistri. Mediocampista, Pelistri estuvo en Manchester United, no terminó de encajar, tuvo muchas sesiones, pero para Bielsa yo te diría que es titular en la selección. Un jugador, digamos, ambos dos le dan un salto de calidad al equipo, ¿no?
altamente calificados los 2 refuerzos posibles, Sí. más la llegada de Paul. Aparte, Pelistri es un jugador que un poco como le pasó a Tadeo Allende, aunque Pelistri llegó a jugar en Manchester United, un futbolista que estuvo a la altura del fútbol europeo, pero que no le alcanzó para mantenerse. Cierto, cierto. Así que sería un paso, digamos, de un retroceso para volver a subir en el caso del uruguayo. Bueno, esos son los 2 nombres que hoy manejan en Inter Miami como posibles refuerzos. Pero la idea es que no sea para la próxima temporada. Los necesitamos ahora. Hay sangre de títulos, ¿no? En un equipo que además sufrió ausencias. La de Leo Afonso, que se retiró ya y se fue a Atlanta, y la de Allen Obando, que no es que se fue del club, pero casi podemos decir que está fuera por el resto de la temporada por sus permanentes lesiones musculares. El problema de él son las lesiones musculares, que se recupera, recae, recae. Por eso lo que están haciendo es un trabajo de fondo para no recuperarlo, para meterlo a jugar inmediatamente, sino de recuperar definitivamente ese problema. Es una lesión prolongada, quizás se le pueda dar de baja la ficha y se pueda buscar otro jugador para utilizar ese salario, aunque es un jugador muy joven, cuya ficha salarial no era de las más altas, Cierto. Obviamente. Metámonos, Juan, en el partido, porque bueno, ya tenemos 16 minutos de programa, la gente está impaciente, quiere que le hablemos del partido. Mira, me voy conforme. Tu proyección, no, porque me acuerdo de tu proyección. Tu proyección antes del partido, un empate era milagroso. No, vine preocupado porque el equipo estaba muy diezmado. Digo que el empate es no digo milagroso porque la liga es pareja. ¿Sí? De hecho, Inter Miami... Bueno, que hoy el sustento para el empate, hablando de la paridad de la liga, es que el Inter corrió, fue solidario, fue un bloque, no se desbordó mucho, encontró mucha gente que cumplió con su función, y ante esto Cincinnati me parece que también observó el empate como un buen resultado. Y claro, porque le sirve. Pero uno piensa, fuiste a Cincinnati, perdiste 3-0, todos los partidos son distintos, no quiere decir que no lo quiero a Messi en el próximo partido, claro. Puede aparecer ese comentario, no, todo lo contrario. Pero hoy Cincinnati respetó a Inter Miami. De a ratos, el Inter lo empujó contra su arco y tuvo buenas oportunidades. Una de Fafa Picó, que termina en un posible penal de Schödling, la otra de Suárez. Suárez tuvo una en el segundo tiempo. Las del primer tiempo, que sacó el arquero Celentano. Un cabezazo de Fafa Picó. Y después hay una de Chelo Weigan también, casi mano a mano. Una de Allende en el arranque del partido. Sí, que remata cruzado, desviado. Me alegró mucho ver el primer tiempo de Suárez. Hay una que también tapa en el primer tiempo Ríos Novo. Sí. Tuvo 2 o 3 en el primer tiempo, y la no. que sacó Luján en la línea, un error del arquero ahí que puso las manos y al medio. Pero bueno, es un arquero que sabemos, hay que arroparlo, ayudarlo. Estaba Ustari en el palco de Messi también. Sí, lo necesitamos. Pero la lesión es larga. Por lo menos va a cumplir recién 2 semanas de baja, mitad de semana, con lo cual todavía tiene para un tiempo. Sí. Bueno, te decía, me alegró ver el primer tiempo de Suárez. Me parece que hizo un buen primer tiempo. Se movió bastante. Corrió casi 5 kilómetros en el primer tiempo, lo cual para un centrodelantero es mucho. Asistió. Pero el equipo estuvo compacto. Repasemos la alineación para aquellos que no vieron el partido. Kremaski de lateral izquierdo. Rara posición. Exacto. Chelo Weigan en la derecha, junto con Luján y Toto Avilés. Toto Avilés a la izquierda. Buen partido de ambos. Sí, otra amarilla siempre para Toto. Mejor Luján. Después, Kremaski había sido amonestado muy temprano en el partido, lo cual también nos ponía a dudar de jugando de lateral izquierdo. A los 6 minutos de partido, 6-7 minutos, le mostraron tarjeta amarilla, pero aguantó muy bien, jugó bastante bien Benjamín. Después con Fafa Picó en una punta, con Allende junto con Suárez, y en el centro del campo con Redondo, Busquets y Telasco Segovia. Y sin gran profundidad en cuanto a los suplentes. No, muy poquito. Bueno, me voy conforme, te decía, porque veo el equipo luchador, solidario, no sufrió mucho. Tuvo algunas Cincinnati, pero las tuvo Inter también. Me gustó el partido de Picó. Siempre es un jugador que hay que tenerlo ahí en cuenta. No es una figura, pero puede dar algunas soluciones. Completa al equipo. Y el segundo tiempo de Luis volvió a mostrar un poco lo que venía. La ansiedad, sobre todo. La ansiedad y no está con el... es algo increíble, le queda una en la media luna y prácticamente la erra. Después trabajó como siempre, insistió. Pero bueno, ese arco está totalmente cerrado, lamentablemente. Pero buen partido de Luján.
buen partido de Weigand. Me voy conforme con este punto, que lo más importante es que mantiene la diferencia entre los equipos. Claro, siempre uno quiere ganar. Claro, ¿no? claro. Pero hoy decían, ¿firmás el empate? O por supuesto. No perder era muy importante. Muy importante. 7 puntos separan a Cincinnati de Inter Miami, pero con 9 por jugar para el equipo de Javier Mascherano. Correcto. Jugada polémica en el final. Un cabezazo de Robinson que había terminado en la red. La árbitra, la señora Tori Penso, marcó ella falta. Se demoró mucho en el VAR para encontrar el origen de la falta, porque ella dice no es posición adelantada. Robinson no estaba en posición adelantada, parecía que había un jugador en fuera de juego pasivo, pero ella observa en el comienzo de la jugada que Robinson lo tenía sujetado a Ale. Corrió con suerte el Inter Miami, porque era minuto y medio del agregado, se habían agregado 3 minutos, después el partido se descontroló, se llegaron a disputar casi 9 minutos de tiempo agregado, por lo que se perdió allí en esa revisión y también porque quizá, no sé, Penso lo estiró demasiado el partido, pero un poquito de fortuna allí. Sí, un poquito de fortuna y que el árbitro en todo caso, en este caso la señora Penso, tal vez recordó los 2 posibles penales que no le dio a Inter Hay una Miami. jugada bastante polémica sobre Fafa Picó también. Exacto, penal. Era el segundo tiempo. Y otra sobre Suárez. En la de Suárez, tengo algunos comentaristas, colegas suyos, que lo miraron 2 o 3 veces y me dijeron, es penal. Para mí tocó primero la pelota, robó la pelota y Suárez después golpea. Pero es polémica. Bueno, Es polémica. era en el primer tiempo. Es discutible. Era en el primer tiempo. Claro. Esta, en minuto 91 y medio. No. Incide en el resultado. Y más allá de que si es full, bueno, es un full. El fútbol es contacto, pero supongamos que haya sacado una ventaja, que es lo que define o no para tomar una decisión, en este caso el juez, la jueza, el detalle. Noah Allen pierde en el mano a mano con el defensor, que es más alto. Exacto. Uno dice, bueno, pero con la salida que es buena, de fondo, digo... Pero faltó ritmo, hace casi un mes que no jugaba. Exacto, jugó 20 minutos nada más, lo máximo que podría haber jugado. Lo que digo es los detalles. Un centro en el minuto 95 de la final de conferencia con Allen jugando como zaguero. Que viene de una falta en un lugar del campo, Juan, donde tampoco, o sea, Mucha- cometer esa falta... Sí, ingenuo. Creo que era el cansancio de Chelo Weigand, me parece que fue una falta de Chelo Weigand, o sea, o de Redondo, pero en ese sector fue del campo, el equipo estaba cansado, corrió mucho, creo que para nivelar y compensar el partido se entregó y casi en el final, por ese cansancio, se dio esa falta, pero la árbitra le terminó dándole un empujoncito para este 0-0, que es sumar, seguir y recomponer hasta que vuelva a la MLS, porque ya... Vamos a la Leagues Cup. Exactamente, Ahora, comienza el miércoles la Leagues Cup, con lo cual vamos a ver cómo el equipo se comporta. No va a haber rotación, no va a haber nada, o sea, es meterle todo, Sí. es ir a buscar un título. No, por supuesto. 3 equipos mexicanos en la ronda. Asterisco, palote, ¿te acordás como decían en el colegio antes? Palote negativo para Tadeo Ayer. En el final del partido, el cansancio muy posiblemente le hizo perder pelotas que las dejaba, prácticamente las rechazaba y conseguía un ataque para Cincinnati imposible. A mí me preocupa que tanto Weigand como Allende, los pibes jóvenes, no son veteranos, lleguen tan cansados al final del partido. Es una cosa para corregir. Tampoco hacía tanto calor. Pero estamos jugando acá en el verano y la humedad. Está bueno, Vizcaón, ¿eh? Está bueno. En mi boletín estoy generoso. ¿Vos? Sí. ¿A vos te gusta cuando estoy duro? No, bueno, me parece que uno puede fallar en el gol, no fue el mejor partido de Tadeo, pero hay detalles. Son los detalles que al Inter Miami el año pasado le sacaron la posibilidad de ganarle a Atlanta. Me molesta pensar que esas cositas pequeñas se puedan repetir. Hoy, si te tocaba perder, dolía, pero no definía la historia, ¿no? Bueno, Leagues Cup. El miércoles nos reencontramos aquí. Sí, señor. Lo vamos le hacemos un Copperfield a Figueredo, desaparece por un tiempo. ¿Volverá? Vuelva, Figueredo, vuelva. ¿Dónde está Figueredo? No, ¿Dónde está? Relatando. Está Esa trabajando. es su gran pasión. Está trabajando. A ver, dudas para el miércoles. Bueno, vuelven a Alba y Messi. Vuelve Falcón. Vuelve Falcón, que estaba suspendido. Sí, pero tengo una duda que surge de este partido. ¿Jugará De Paul? Mira, en la lista
Estamos grabando mientras Mascherano está dando la conferencia de prensa, por lo cual no puedo ir a hacer mis preguntas Sí, esas que le hago, incisivas que le hago. Pero en la lista que hoy está presentada en CONCACAF no está De Paul. Okay. Pero esa lista también tiene Afonso, es decir que... Y por ahí, mira, el viernes no se hizo a tiempo a De Paul, entre paréntesis, número 7 para Sí. Rodrigo. Ya de Fafa ya está con la 14. Sí. Entonces, quizá no se lo inscribió el viernes, hoy es sábado, entonces recién el lunes puede hacer que se agregue. Una vez que lo veamos en la lista, voy a corroborar la idea de que sea... Tiene que estar abierta el periodo de transferencia. Que sea suplente el miércoles. Y que tenga suplente. Sí. Como hizo Messi, ¿te acordás? En Sí, la League Cup contra cuando Cruz hizo? Azul. Bueno, ojalá el resultado sea igual que terminó con el golazo de Messi. La duda va a ser Luján, que me terminó agotado. Agotado y con un tironcito. Un tirón que al menos... Por ahí era contractura, por ahí digo yo que era contractura. Bueno, pero tenemos que ir a la ecografía. Y que defina la ecografía. Ojalá que no sea para la ecografía. Exacto. O para resonancia. Que veamos el estudio y que esté Sí. todo bien, porque hizo muy buen partido. Muy buen partido. Muy buen... Limpio, sin faltas, con una gran capacidad de anticipo, con una muy buena lectura de juego. Y fue clave en la más clara que tuvo Cincinnati, más allá del gol anulado, en la que el arquero da rebote al centro, ¿no? Lo veo mejor al arquero de Inter, pero ese rebote a los costados, ¿no? Claro. En fin. Bueno, esa es me parece que hoy es la duda para el miércoles, no sé si en condición de titular, porque ahí ya va a estar Falcón, aunque Luján hoy es el 2 titular. Me parece que sí, me parece que sí. Así que bueno. Bueno, envíenos su comentario, suscríbanse, envíenos likes, su apoyo y notificaciones. Exacto. Activen las notificaciones. Estamos ahí, va viendo a ver si llegamos a los 19.000. Estamos 18.700, 800. Llegando a los 18.900. Lo estoy viendo ahí cerquita. Sí. Me estoy quedando un poco. La idea es divertirnos junto a todos ustedes. Exacto. Empezamos a responder los comentarios porque Figueredo... Sí. Por ahora respondí los que me quieren. Bueno, no me animo con los que no. No soy tan valiente como Figueredo. Hay un poquito de todo. Bueno, gracias Juan. Gracias, Vizca. Qué lindo fondo, mirá. Espectacular. Ya el estadio se ha vaciado, así que bueno, les dejamos el episodio. Bueno, ya es el final del episodio y nos reencontramos en la próxima. Gracias.